Vamos a arrancar con la función historial cotizaciones, ¿sí? Que les decía es una función financiera del año 2020, si mal no recuerdo, para Excel, publicada para Excel a partir de Excel 365. Y básicamente, ¿qué nos va a permitir esta función? ¿Sí? Acá lo que tenemos, fíjense que es un rango de fechas, ¿sí? Con un encabezado. Tenemos las fechas que obviamente engloban a lo que es el mes de julio. Ya van a ver por qué específicamente utilizo estas dos fechas, ¿sí? Pero básicamente lo que nos va a permitir esta función, ¿sí? Justamente lo dice el nombre, historial cotizaciones, es devolver una matriz de datos de cotización, ¿sí? De cotización histórica, para un símbolo, que ese símbolo va a ser bursátil o financiero, ¿sí? Básicamente en función de la cotización va a ser en función del símbolo bursátil que nosotros definamos, ¿sí? ¿Qué es el símbolo financiero? Si el símbolo financiero bursátil básicamente también es conocido como ticker, ¿sí? En inglés ticker, que representa, digamos, un código o una etiqueta de cotización que se utiliza en los mercados financieros. Si yo no soy especialista en finanzas, obviamente que no vamos a profundizar demasiado en esto. Simplemente me interesa que sepan que cada empresa o cada compañía que cotiza y que tiene acciones en el mercado, obviamente, tiene un código o etiqueta de cotización. ¿Sí? Ese código de etiqueta de cotización, también llamado ticker, es el que nosotros tenemos que colocar como uno de los argumentos de esta función, específicamente para que nos devuelva, ¿sí? El historial de esa cotización para un rango de fechas determinado, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a arrancar con la barra de fórmulas, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente un poco de qué va y cómo se componen los argumentos de esa función, ¿sí? Vamos a buscarla en la barra de fórmulas. Fíjense, devuelve una matriz de datos de cotización histórica para un símbolo, ¿sí? Un símbolo bursátil o financiero y un rango de fechas que especificamos nosotros, ¿sí? Básicamente tiene dos argumentos obligatorios, ¿sí? Y tiene 4 argumentos opcionales, ¿sí? En realidad son 3 opcionales y un cuarto opcional que en realidad se puede extender hasta 249, que son la cantidad de argumentos que podemos colocar dentro de ese cuarto argumento opcional, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero lo más importante que me interesa en este momento es que comprendan los dos argumentos principales, ¿sí? Obligatorios que tiene esta función. Por uno tenemos stock, ¿sí? Stock va a ser básicamente ese símbolo que les decía, instrumento financiero, ¿sí? A considerar, que tenemos que colocar siempre entre comillas, ¿sí? Fecha de inicio básicamente va a ser la primera fecha para devolver los datos, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Cuando hablamos de cotizaciones, tenemos que hablar de dos tipos de fechas. Tenemos una fecha de apertura y una fecha de cierre de la cotización. Es decir, el valor, ¿sí? que cotiza al inicio en esa fecha y el valor que cotiza al cierre, ¿sí? de ese día, ¿sí? Es decir, apertura o inicio y cierre o fin, ¿sí? Entonces, cuando colocamos una fecha de inicio, siempre por defecto nos va a devolver la fecha de cierre el valor de cierre de esa cotización, ¿sí? Esos son los dos argumentos obligatorios que tenemos que colocar en la función, ¿sí? Los 4 argumentos opcionales los vamos a ver más adelante, pero quédense por ahora que tenemos esos dos argumentos que colocar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos construir un intervalo de cotización para un símbolo bursátil específico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a colocar en la columna C la función historial cotizaciones, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que colocar primero es el stock, que sería el símbolo bursátil, siempre entre comillas. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, el de Microsoft Corporation, que es MSFT, si mal no recuerdo. Sí, MSFT, ¿sí? Pero hay otros, obviamente, por ejemplo, GOOG, o sea, Google sería el de Google, y hay otros así, ¿sí? Eso obviamente lo pueden buscar en la web como ticker, ¿sí? O ticker o códigos de etiquetas de cotizaciones o índices bursátiles, y les va a traer específicamente las nomenclaturas que tienen las distintas empresas, ¿sí? Que cotizan con acciones. Luego colocamos la fecha de inicio, ¿sí? En este caso vamos a colocar cualquier fecha, por ejemplo el fin de julio, ¿sí? Y vamos a cerrar ahí la sintaxis de la función. Y fíjense lo que va a suceder. Va a suceder que va a aparecer ocupado, como que está buscando la información en la web, ¿sí? Porque esto obviamente va a buscar información en la web. Es necesario que estén conectados a internet para poder acceder a esa información, ¿sí? Les va a traer el mismo disclaimer que habíamos visto en las funciones pasadas, como valor campo y demás, que trae información de distintos contenidos web, ¿sí? Que obviamente lo pueden colocar y es como un disclaimer que lo que hace es se previene de que no es, por ahí la información no es real o tal cual como nosotros, digamos, o que puede tener, digamos, modificaciones. Es decir, que tengamos esa información con cierta cautela, ¿sí? Manejemos esa información con cierto criterio de cautela, de precaución, ¿sí? Podemos cerrarlo, podemos investigar más información sobre lo que trata. En este momento no vamos a ahondar en eso, ¿sí? Pero me interesa que vean lo que sucedió aquí. Aquí lo que
generó, ¿sí? Esta función es un rango derramado, ¿sí? Recuerden, rango de derramado, rango de desbordamiento o spill, ¿sí? En inglés, es un rango que básicamente se desarrolla más allá del contenido de esa celda. Fíjense que este rango en realidad abarca 4 celdas, ¿sí? Y obviamente de forma teórica lo que hace es englobarlo con un recuadro en color azul, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos una celda dentro de ese rango derramado y el rango está todo bordeado en azul, significa que estamos trabajando con un rango derramado. ¿Qué significa eso? Que fíjense que cualquiera de las otras 3 celdas que contiene, que contienen información de esa función inicial, nos deja sombreado en color gris, ¿sí? La fórmula, es decir, no podemos editarlo si nos paramos en una de esas celdas complementarias o derramadas de esa celda original. Si fíjense, yo me paro en esta celda en D3, en D2 y quiero reemplazar acá, fíjense que no me va a dejar, ¿sí? Para editar esa celda tenemos que ir a la celda inicial, que siempre va a ser la superior izquierda dentro de ese rango desbordado, ¿sí? En este caso sería C1, entonces ahí sí, fíjense que si me paro dentro de la celda y luego me dirijo a la barra de fórmula, sí puedo editar el contenido interno, ¿sí? Bueno, en este caso entonces nos devuelve un rango derramado con 4 celdas, ¿sí? Con un encabezado de fecha y cierre, específicamente con la fecha que nosotros definimos, ¿sí? Y el dato, que lo que les decía, el historial de cotizaciones con la fecha de cierre, ¿sí? Para específicamente el índice bursátil de lo que es Microsoft, ¿sí? Bueno, entonces, y lo que vale las acciones, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería por defecto, ¿sí? Si nosotros lo colocamos sin argumentos opcionales. Pero esta función tiene más argumentos, ¿sí? Fíjense. Si colocamos punto y coma y avanzamos al primer argumento opcional que tiene la función, es una fecha de fin, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a trabajar es con un intervalo, no solo una fecha puntual, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vamos a corregir la fecha de inicio, vamos a poner el 1 de julio, disculpen, vamos a colocar A2, ¿sí? Como fecha de inicio, que sería el 1 de julio, y la fecha de fin del 31 de julio, ¿sí? Es decir, incluimos un argumento opcional a la función. Y fíjense lo que va a suceder. Me va a devolver todas las fechas que están incluidas dentro de ese intervalo, ¿sí? En forma diaria, ¿sí? Obviamente con los datos de cierre de cada una de esas celdas, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Fíjense que el rango derramado se extendió, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra forma podemos configurar? Tenemos para configurar esta función es con el segundo argumento opcional o el cuarto argumento de la función, que es el rango. El rango nos define el intervalo, ¿sí? de resultado de cotización que nosotros queremos tomar. En este caso, por defecto, se devuelve el 0, ¿sí? Que sería el diario. Por eso nos devuelve todos los días diarios que cotizo esa acción, ¿sí? Pero podemos hacerlo de forma semanal o de forma mensual. Fíjense, si yo coloco el 1, ¿sí? Si coloco un 0 no va a suceder nada porque es lo mismo que por defecto. Si coloco un 1, la transforma a forma semanal, fíjense que lo que va a suceder es que se va a achicar obviamente ese rango derramado, ¿sí? Pero con fechas que engloban obviamente digamos, el valor, ¿sí? De cada semana, de cierre de cada semana, ¿sí? Lo mismo si sucede mensual, me va a devolver un solo valor que sería el cierre de ese mes, ¿sí? Entonces, continuamos. El siguiente argumento, ¿sí? Opcional va a ser el de encabezados. En este caso es bastante simple, simplemente podemos colocar el 1 que es por defecto para mostrar el encabezado, que ya se incluye, que era lo que decíamos antes de fecha y cierre, que figuraba acá en la columna, en la fila A, fíjense, ¿ven? Pero si nosotros colocamos un 0, lo que va a suceder que se va a omitir, fíjense, ¿ven? Lo que hace se traslada, se corre todo el rango hacia arriba y se omite el encabezado. Y si colocamos el 2, ¿sí? Va a mostrar el encabezado del instrumento, se va a mostrar el identificador de la columna, pero además lo que va a demostrar, lo que va a traer es una columna, una fila adicional, va a utilizar una fila adicional con el código específicamente que define ese índice bursátil, que es MSFT, ¿ven? Y XNA, que creo que es la definición de ese índice bursátil, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a dejarlo con encabezado común, así es más lo más estándar, lo más utilizado. Y por último, sí tenemos lo que es propiedades, que acá podemos incluir hasta 249 propiedades, que era lo que les decía antes. ¿Qué significa propiedades? Propiedades básicamente en este caso va a definir la columna, ¿sí? La columna que nosotros queremos traer de esa información. Y tenemos, fíjense, tenemos 6 opciones de columnas. Tenemos la fecha, el cierre, la apertura, el alto, el bajo y el volumen, ¿sí? Fecha va a ser siempre la fecha con el dato, ¿sí? De esa fecha de la cotización. Cierre va a ser el precio de cierre, que es lo que les decía antes. La apertura va a ser el precio de apertura. Alto va a ser el precio más alto. Bajo el más bajo. Y volumen va a ser el volumen negociado, ¿sí? La cantidad de acciones que se negociaron. Entonces, por defecto, fíjense que lo que me devuelve serían las propiedades 0 de fecha y las propiedades 1 de cierre. Si yo coloco acá, por ejemplo, primera propiedad 0 y primera propiedad 1, fíjense que
me va a devolver exactamente lo mismo, ¿se entiende? Pero, por ejemplo, si nosotros nos queremos quedar solamente con el dato de, por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa, por ejemplo, el dato de la cantidad de acciones, ¿sí? Colocamos un 5, fíjense que automáticamente se van a borrar todas las otras columnas y nos va a devolver solo la columna de volumen negociado, ¿sí? Mismo si colocamos luego del volumen negociado la fecha, lo va a colocar de esa manera. Es decir, nos permite articular, ¿sí? Estructurar la función con las columnas que nosotros queramos y la disposición de las columnas como nosotros queramos, la ubicación de cada una en el sentido que nosotros queramos, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que es la articulación de la función historial de cotizaciones, ¿sí? Que entonces nos permite devolver, ¿sí? Una matriz de datos de cotización histórica, ¿sí? En función de un símbolo bursátil que va a estar definido obviamente siempre por el primer argumento obligatorio denominado stock dentro de la función, ¿sí? Es una función financiera, se suele utilizar por ahí no es tan popular en el sentido de que por ahí son funciones más de nicho, ¿sí? Lo que es las funciones de finanzas, pero es una función que teníamos pendiente, ¿sí? Yo voy registrando las que todavía no habíamos explicado y es una función que no la habíamos no la habíamos tocado, ¿sí? en ningún tipo de contenido en Excel. Así que bueno, eso era un poquito para que conozcan esa función, ¿sí? Es una función que obviamente siempre se va a nutrir de fechas, ¿sí? Necesitamos la referencia a esas fechas, ¿sí? Para construir obviamente esa cotización, ¿sí? Y internet y acceso a internet para obviamente acceder al contenido de esa información, ¿sí?